Muy buenos días, bienvenidos al canal Tiempo y Atención entrando en libertad y saliendo en libertad. Volvemos hoy, conectando con ayer, al libro tibetano de los muertos. El título de ayer tuvo que ver con el libro tibetano de los muertos y la cuántica, dónde estamos, dónde vamos y cómo vamos. Os prometí que íbamos a continuar con este libro mágico, fantástico, casi una guía, uniéndolo a esta física cuántica y sobre todo uniéndolo a esta obra de Goswami, que es un teórico físico que ha investigado e investiga esas asociaciones entre lo que cuentan textos de hace muchos años y que hoy también existen de una manera más actualizada, que tienen que ver con la mente, con nosotros, con la vibración, con la energía, básicamente con esos tres apartados que son la mente subconsciente, el lugar donde las creencias residen, la memoria, las experiencias, que utilizan los vehículos como son los cinco sentidos para expresarse y que nos llevan a una mente supraconsciente que muchos llaman Dios, otros de otra manera, yo lo llamo la mente cuántica. Y que hay que entenderla desde un paraguas que tiene tres pilares, que son la atención, que es igual a la conciencia de mi vibración, al movimiento de la energía y al silencio. El título de hoy es El libro tibetano de los muertos, la no localidad moderna. Voy a hacer una actualización de esos principios de la física, en este caso la no localidad, junto con el libro tibetano de los muertos, para llevarlo a un momento actual, donde ya hemos trascendido barreras, esas barreras del secretismo, ¿no?, que todavía existen en algunos lugares, acerca de cuántas herramientas tenemos a nuestro alcance para poder modificar cosas. ¿En dónde? En nuestra cabecita. El mundo en su totalidad está compuesto por las diversas formas e identidades de la conciencia y sus interacciones. Todos los fenómenos, todas las cosas, todos los acontecimientos expresan este juego de la conciencia. Los juegos más obvios son los modos de movimiento de la materia y de la mente, es decir, nuestros pensamientos. Fijaros los modos de movimiento. El segundo pilar, movimiento de la energía. Los juegos más obvios son los modos de movimiento, cómo movemos la energía de la materia y de la mente, es decir, nuestros pensamientos. Pero si observamos con atención, podremos ver otro movimiento en juego, los modos de movimiento que subyacen a la vida manifiesta, lo que los orientales llaman prana, a veces lo llamamos respiración, es más que respiración, chi o ki, lo que nosotros sentimos a veces en nuestro cuerpo después de un buen masaje o cuando se encuentra bajo el hechizo de emociones poderosas y que usted llega también a llamar energía vital. Sin embargo, todo esto existe en la consciencia y forma los objetos físicos, los objetos mentales y los objetos vitales que experimenta la consciencia. Evidentemente existen diferencias cualitativas entre las experiencias de los objetos físicos, los objetos mentales y los objetos que podemos llamar vitales. Esto se debe a que surgen de contextos diferentes, lo físico, lo mental y lo vital. La consciencia emplea un mediador, un campo interpretativo para manifestar sus formas de las ideas físicas y vitales, así como el significado mental de sus experiencias. Este campo está compuesto por contextos, es decir, las leyes y los principios que dirigen el movimiento de los objetos físicos, vitales y mentales. Conviene entender aquí la diferencia existente entre contexto, significado y contenido. El significado léxico es el significado o los significados que asignamos a las palabras en sí. En cambio, el significado subjetivo de una palabra cambia con el contexto. Si usted toma la frase todos morimos y la compara con esta otra, muere antes de morir, el significado de morir en la primera frase ha cambiado en la segunda debido a que el contexto es diferente. El contenido lo forman los detalles, la historia real. El contenido de dos historias puede ser diferente, pero su significado puede ser el mismo.
Las novelas románticas son así. En 2 novelas románticas podemos encontrar diferentes personajes, diferentes acontecimientos y diferentes escenarios, pero los significados que transmiten son siempre los mismos. Esto se debe a que el contexto es algo fijo. En este caso de esa novela sería ver el amor como un evento romántico. ¿Y qué contextos utiliza la conciencia para operar con los objetos materiales no vivos? Conocemos ya la mayoría de esos contextos. Repito la pregunta, ¿qué contextos utiliza la conciencia de tu vibración, para operar con los objetos materiales no vivos? La fuerza. Los contextos son la fuerza, la energía, el impulso, la carga eléctrica. Son contextos que están definidos por las leyes matemáticas de la física, como las de la mecánica cuántica y la ley de la gravedad, y sus derivados. Pero los contextos para las manifestaciones en la vida y en la mente son más sutiles, más oscuros, en parte porque se han investigado muy poco. Aún así, esos contextos existen. No hay duda alguna acerca de esto. Platón enumeró algunos de los contextos de las manifestaciones mentales. Cosas como la verdad. No son cosas, son más. Tampoco son objetos. Son más que conceptos. Más que conceptos porque si utilizamos solamente el intelecto o la palabra nos quedamos cortos. La verdad, la belleza, el amor o la justicia. Platón. Podemos considerarlos temas de la conciencia, idea de la que ya he ido hablando en este canal. Y no es difícil ver la relevancia que tienen estos contextos en las operaciones de la mente. Nuestra mente evoluciona en fases alternas de creatividad y homeostasis. Siendo niños, teníamos estallidos creativos cuando descubríamos nuevos contextos de la vida. Y entre estallido y estallido, explorábamos los significados de los distintos contenidos aprendidos. Podemos ver, sin grandes dificultades, especialmente en los recuerdos de la infancia, el juego de contextos tales como la belleza y el amor, en el modo en que se expresa nuestra propia creatividad, en cómo la búsqueda de la verdad y de la justicia impregna nuestra vida. Por ejemplo, en el de la justicia, yo el de la belleza, en la infancia no tengo un concepto de belleza de infancia. De amor sí. Y de justicia también. Recuerdos particulares que todavía puedo rememorar. En cuanto al amor, lo mismo. Un concepto en la infancia de belleza como tal, yo nunca lo he tenido. Como tal, yo diría como tal mental. Sí que es cierto que uno en la infancia pues sabe lo que le gusta o no le gusta. La sorpresa, se siente atraído. Yo llamar a eso belleza, no lo sé. Una forma bastante común que tenían en la antigüedad de representar los contextos de los movimientos de la mente y de la vida, respectivamente, era asociándolos con, esto es inteligentísimo ya, los dioses, las diosas, con los demonios, con los diablos y con las diablesas. Ya sabéis que en el libro tibetano de los muertos, en ese recorrido cuando nos estamos largando, nunca mejor dicho, aparecen dioses, aparecen demonios. Ya sabéis también que en este canal tengo un podcast dedicado solamente a la historia de los infiernos. Y ya sabéis que en ese podcast, que son unos 20 audios, llego a la conclusión de que el infierno es una cosa mental. Que lo crea el ser humano. Y no solamente lo crea, lo desarrolla. Que en el universo existen muchos tipos de energía, sin duda. Es decir, vibraciones, sin duda. Que hay vibraciones que son de poder, de control, que podemos meterle el adjetivo fealdad, maldad, lo que tú quieras, sin duda. Y que nosotros tenemos el poder personal, único, en nosotros, para decidir dónde entramos, también. Y con qué nos asociamos, también. Todas las culturas han estado haciendo esto durante milenios. Existen panteones de dioses en la cultura griega, en la cultura egipcia, en la cultura india, en la romana, en la celta y en la maya. Algunas religiones reemplazaron a los dioses con la idea de los ángeles, pero cumplían funciones similares. En otras culturas, como la tibetana, se representó a los demonios como a dioses violentos. Y fijaros porque esto es vital.
Y vuelvo otra vez a un autor que se ha convertido en favorito, a Mario Biglino. Hablamos de dioses, hablamos de ángeles, cada cultura tiene los suyos. De nuevo, emitiendo textos sagrados que vienen de no humanos, porque un dios no es humano en un supuesto, ¿no? Un mediador que existía siempre, un profeta anunciando, el que sabía, el que podía impartir, el que se utilizaba como mediador entre la masa, nosotros, y el elegido o la elegida, como tú quieras. Y de nuevo, nosotros en nuestra cultura nos hemos mamado todo lo que nos ha dado la gana y más, con ruedas de molino, angelitos, 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 o formas de dioses. La versión de los angelitos cristiana católica es la más divertida de todas. Pero claro, cuando empezamos a escuchar a Mario Biglino lo que cuenta la Biblia, porque hay que leerla, no pasa nada, no pasa nada, no te va a dar un rayo. Y leemos, extraemos y nos cuenta él que puede traducir desde los originales lo que dice, o lo que dice Ezequiel, por ejemplo, el profeta. Pues entonces tenemos que empezar a preguntarnos algunas cosas sin miedo y sin vergüenza. ¿Quiénes son estos elementos? ¿Quiénes son esos dioses? ¿Tienen esas formas de verdad cuando uno muere? ¿Por qué aparecen los demonios? ¿Qué hay ahí detrás? En realidad son seres de otro mundo. Lo siento, lo pienso así. Cada vez más lo pienso así. Y esto lo podemos hacer de una manera suave, como pregunta, nada más. Atención. Aparte de los arquetipos platónicos, de los dioses y de los demonios y de tantos otros, existen otras formas de ver los contextos del procesamiento mental. Uno de ellos, del que ya aquí he hecho muchos audios, es el arquetipo jungiano, como el del héroe, el tramposo. Esto, quien lo cuenta, pues ya sabéis, Carl Jung. El viaje del héroe, otro que hemos hecho aquí en el canal, comienza con una búsqueda en la cual el héroe abandona el hogar. Después el héroe, a través de una elevadísima creatividad, encuentra la respuesta a su búsqueda y regresa, el viaje del héroe, 12 pasos, para darle a la sociedad la sabiduría de la revelación. Buda, Moisés son importantes ejemplos de aquellos que han vivido el contexto del héroe. Pero muchos de nosotros podemos reconocer el mismo contexto expresado en partes sustanciales de nuestra propia vida. Y cuando digo Buda, hemos de recordar que no se sabe si existió. Que el primer texto que aparece que habla de Buda es 500 años después del supuesto nacimiento de Buda. 500 años después. Lo importante aquí es el texto. Cuidado con el mediador. Siempre que el mediador te abra la puerta para entrar en libertad y salir en libertad, el mediador es el intérprete, el que me lo tradujo, el que dijo es que era alumno de Buda. Esos, los primeros, los que fueran, los que siguen después. Siempre que sea sin condena, como un ejercicio que además se regala, se da, se expresa, se presenta, que se ha puesto en práctica por alguien y que no te ata, perfecto. A mí me da igual. Me da igual si es un extraterrestre, verdaderos dioses, una metáfora, me da lo mismo. Sinceramente, me da lo mismo. Literalmente me da lo mismo. ¿Qué cuenta? ¿O qué dicen que cuentan? ¿Y qué ejercicios me dan? ¿Y qué sistemas me dan? ¿Y de qué me hablan? ¿Y cómo me hablan? ¿Me permiten entrar y salir? ¿El camino es de uno? Los traigo, lo he contado 1000 veces. El curso de milagros narra un periplo en forma de ejercicios y de textos de una persona que dice que Jesucristo le dictó. Cuando te lo lees entero el libro, no los ejercicios, pero el libro, las frases, me refiero, te das cuenta que hay no solamente palabras, entre comillas, de Cristo, sino que hay muchas más referencias que tienen que ver con textos antiguos de Oriente. Cuando leemos, tenemos que leer. Si nosotros buscamos en ese libro la salvación, así como tal, fíjate, tenemos que procesar. Tenemos que procesar para empezar a trascender, para entender, comprender, entender y luego trascender. Si no es así, seguiremos siendo totalmente dependientes. Cada dios o demonio representa un contexto o tema específico de la consciencia,
y expresa un aspecto y un atributo específicos que tienen una correspondencia con algún movimiento o movimientos de la mente o de la vida. Fijaros, tienen una correspondencia con algún movimiento o movimientos de la mente o de la vida. Es decir, nosotros lo creamos. En cambio, los seres sintientes manifiestan muchos temas. Algunos idealistas, como por ejemplo los teósofos, Blavatsky, imaginan otro tipo de ser contextual al que llaman mónada, que representa combinaciones y confluencias de temas. Aquí es un camino entre la mónada o el Sutratman. El desarrollo de una teoría científica de la reencarnación, la primera idea que tuvo Goswami, fue que las distintas encarnaciones de cada ser humano eran las expresiones inmanentes de los distintos temas de una mónada humana trascendente y universal. Es decir, tenemos más de una encarnación porque existen muchos temas y es imposible aprenderlos y emprenderlos y vivirlos plenamente en una sola vida. Bien, esto puede tener un sentido. Me falta tiempo en este espacio de tiempo en el que voy a vivir para superar muchas cosas. Pero de nuevo, es en esta vida donde a través de las experiencias, las ideas, la educación, que luego empezamos a cuestionarnos, surgen estas ideas. Pero nosotros, por naturaleza, desconocemos, primera, de dónde venimos. Sí, sabemos que venimos de un padre y una madre, perfecto. Pero ¿qué había antes de eso? Porque estamos tratando de estos temas. Estamos en el libro tibetano de los muertos. También desconocemos dónde vamos. Sabemos que entramos llorando cuando nacemos y que salimos llorando cuando nos vamos, nosotros y los otros. Hay gente que se va con dolor por el tipo de muerte, hay gente que ni se entera, pam, pam. Entonces, también a mí me parece que hay que pensar en esto porque si no parece un concepto mecanicista de las cosas, es decir, que ya está predestinado, ya estamos predestinados. No tenemos tiempo suficiente para experimentar y vivir todos los procesos por los que pasamos, es decir, los juicios y las creencias que nos meten, a todos nos lo han metido, como los procesos, como más socio, que es el amor, que es el éxito, el trabajo, que es el trabajo, que son las estructuras de poder, que es el poder, que es la libertad, todas esas cosas. Los unidos que entran, los que no entran, los que salen, los nuevos que aparecen. Parece como que está todo como predestinado. Vas a tener que venir. Pero ¿quién te dicta a ti? ¿Quién nos dicta eso? La respuesta a eso es muy sencilla. Porque, en mi opinión, solo tú. Estamos jugando con el libro tibetano de los muertos, con la teoría del karma y con otros pensamientos que hay. Y hay un punto ahí que tenemos que revisar porque a veces es como predestinado. Es lo mismo que venimos con pecado original, pero joder, ya vengo jodido. ¿De verdad? Cada cultura tiene su cosa. Ya vengo jodido, me tienen que bautizar para quitarme el pecado original. ¿Pero qué pecado he hecho yo? Como decía aquel, ¿no? Joder, pues si Adán y Eva pecó, pues que se coma a su papá. ¿Qué quieres que te diga? Mira, me estás contando, porque soy hijo de estos. ¿Yo tengo que tener que pagar el pato? Las encarnaciones continúan hasta que cada uno de nosotros completa la manifestación de todos los temas de la mónada humana. Rabbi Simeón Ben Yoai en el Zohar explica: las almas, mónadas, deben volver a sumergirse en la sustancia absoluta de donde emergieron. Pero para alcanzar este fin, tienen que desarrollar todas las perfecciones, el germen de las cuales está puesto en ellas. Y si no cumplen con esta condición dentro de una vida, tienen que comenzar una tercera y así sucesivamente. Pero como veis en este texto que suena fantástico, que tiene que ver con
la persona, nosotros vamos aprendiendo, mejorando, cambiando, abriendo puertas nuevas para entendernos, para ser más felices, para trascender el orden de la materia, que es la supervivencia. Es como si alguien ya supiera qué hay después. Tuvieran el manual. Por eso es gracioso cuando comparamos las historias, la historia de los infiernos y del cielo. ¿Qué ocurre? Si cogéis la Divina Comedia de Dante, el infierno es brutal. La cantidad de detalles, uno puede hasta oler el recorrido por esos canales que va bajando los tipos de personajes que aparecen, los nombres, el detalle, los tipos de castigo. Es brutal. Los ríos, es un mapa. Cuando tira para arriba, para el cielo, no hay tanto detalle, pero ni de lejos. Nos resulta más fácil a todos, y hagamos ese ejercicio mental metafórico, meternos en lo malo, detallar lo malo, pero sin problema. Somos unos grandes creativos, que tirarnos hacia lo otro. Es decir, vamos a saltar un poquito más. Nos resulta tan fácil y tan común denigrarnos, autocastigarnos, cuestionarnos para mal. Vamos, fíjate, qué mal. Y nos cuesta muchísimo sacar lo bueno. El mundo entero, la voz del mundo entero, por personas y por medios de comunicación, que es lo que más hablan, tiene un lenguaje que no es positivo. Estamos siempre en un lugar que es de crítica, de queja, de injusticia del mundo, que es lo que hay, cierto. Pero fijaros, eso ya nos indica un momento cómo estamos estructurados. Para alcanzar este fin, hemos de desarrollar todas las perfecciones, el germen de las cuales está puesto en ellas. Y si no se cumplen con esta condición dentro de una vida, tendremos que comenzar otra, una tercera y así sucesivamente. Ya os puse el ejemplo ese gracioso de mi hermana que me dijo 1 millón. Digo, madre mía, me ha jodido el día. La mónada es similar al concepto hindú del Sutratman. La palabra en sánscrita, Sutratman, se traduce literalmente como vida hilo. El hilo de oro de los contextos trascendentes sobre los cuales todos los cuerpos encarnados inmanentes de cada ser humano se enhebran como perlas de un hilo. Y es importante que utilizamos esto, que voy a trabajar un poquito más con el libro Tibetano de los Muertos, y que utilizamos también a Dolores Cannon con esas hipnosis que hacía de gente que decía, no, yo la primera vez que aparezco por la Tierra. Es importante y hay que darle la misma credibilidad, yo se la doy. ¿Por qué no le voy a dar credibilidad a una persona que ha hecho hipnosis a miles de personas, que las ha grabado en directo, donde hablan las personas que están ahí, de dónde vienen, vidas anteriores, que no eran humanas, que no de dónde venían? ¿Por qué no le voy a dar credibilidad? Y le voy a dar credibilidad a un libro que no sé de dónde viene, que me dicen que es un dios, fijaros la diferencia, y que esto funciona así. A ver, tenemos que abrir un poquito más de puertas, porque si no, lo que ocurre es, de nuevo, que comulgamos con ruedas de molino. Si es que es más directo lo que hace Dolores Cannon, te lo puedes creer o no, eso ya es tu historieta, pero está filmado, grabado. Es más directo que un texto sagrado de hace 2000 años, que ni siquiera viene de la fuente. Es decir, Buda no escribió nada. Jesucristo no escribió nada. Leemos lo que cuentan 500 años después de Buda, el primero que habla de Buda. O de Cristo, 70 años después de Cristo, lo que cuentan de Cristo, que no está, los romanos, la historia de Roma, que tiene tanto escrito con fuentes originales, no habla de Cristo por ningún lado. Alguno así, una cosa extraña. Tan importante fue, pero no se enteraron los romanos. ¿Es más válida esa fuente de Dolores Cannon? Por ser directa que estas otras.
De nuevo, eso como pensamiento. Como pensamiento. Luego están los textos, que ya he dicho antes. Extraer todo lo que hable de libertad, entrar en libertad y salir en libertad. Y que no sea ni condena, ni si no haces esto entrarás en el infierno, porque si no, nos equivocamos. Curiosamente, en la mitología griega y romana también aparece la idea del hilo que se devana, hilo que guarda relación con la vida y la muerte. Hay una tríada de ancianas que hilan, las moiras. Cloto es la custodia de nacimiento, que devana el hilo de la vida en su rueca. Láquesis, que recoge el hilo y determina su longitud. Y Átropo, la custodia de la muerte, que corta el hilo. Hay personas que no tienen claro el concepto del alma, porque según indican, hay personas ahora de las que ha habido en toda la historia y se preguntan si esto no entraría en conflicto con algún tipo de conservación de las almas. Pero si las almas son simplemente contextos y no cosas, no hay ninguna necesidad de tales cuentas. Observe que el individuo humano, definido de esta forma, tiene tanto un comienzo finito como un final finito. El comienzo finito no debería sorprendernos. Sabemos que la vida en sí misma tiene un comienzo finito. El final finito también es bien conocido en la literatura espiritual. Se le denomina liberación. El final finito, que a veces puede ser la muerte, pero también puede ocurrir en vida, se llama liberación. Claro, y es cierta liberación, entre comillas, porque al morir me libero de ¿qué? Mira, me libero de producir, en principio, físicamente. Me libero en principio de cabrearme todos los días. Me libero del coche, me libero del tráfico, me libero de tener que comprar, me libero de tener que trabajar para producir y mantenerme, mantener lo que sea, de comprarme casa, de pagar impuestos, me libero de multas, me libero de tener que usar una toalla porque me seco, para secarme, me libero de zapatos, me libero de ropa, me libero de Amazon, me libero del teléfono, a no ser que te lo lleves, puede ser, igual por ahí hay algo en marcha. Claro que te has liberado, cojones, ¿cómo no te vas a liberar? Pues claro que te has liberado, te liberas de preocupaciones. Directamente, físicamente. Me muero, ya no tengo que hacer nada de eso. Ahora, y esto es lo importante. Y aquí voy a poner hoy este punto y seguido para mañana. Eso es cierto. Creo que nadie tiene duda de eso. Ahora, yo soy energía. Mi mente es energía. Tengo conciencia. Me he largado al otro lado, donde sea, ya veremos. ¿Y qué ocurre? Que me llevo un tipo de energía, la que yo haya acumulado. Entonces, siendo ya no dependiente materialmente absolutamente de nada, yo puedo seguir siendo dependiente porque en mi mente está todavía esa energía que tiene una vibración X, que es la misma que tenía aquí. Te vas con la que te vas. El proceso del libro tibetano de los muertos es darte la oportunidad, de eso va, lo conté ayer, de abrirte la puerta para ver si lo consigues ver y trascender y entonces evitarte la rueda de la reencarnación. Ese es el libro tibetano de los muertos, de eso va. En fin, queridos amigos, os mando un abrazo, que tengáis un excelente día, como no podía ser de otra manera. A tope con todo, cuidaros mucho, mañana un poquito más. Chao.